Hola, muy buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar la clase número 3. Hoy es un día muy particular, hemos tenido algunos contactos a través del WhatsApp en lugares donde no hay señal. Aquí estamos transitando una tormenta bastante fuerte, no sé cómo estará en Cuba, pero bueno, la idea es avanzar con el curso. Obviamente, junto con este video van a recibir el material de estudio que hace al módulo 3. Muy bien, en los dos primeros módulos hemos visto los principios definidos de la Ayurveda como ciencia, después hemos visto los principios de la Ayurveda y, y en el módulo número 2, que creo que han trabajado, o al menos eso es lo que espero, que nos encontremos en el próximo encuentro y poder tener la devolución de parte de ustedes. El tema principal, o uno de los puntos principales de la Ayurveda, que son las doyas, cómo se ven reflejadas en nuestra anatomía, en nuestro físico, en nuestra mente y en nuestra emoción, va a permitir que tengamos ya un primer filtro de cómo vamos a abordar la nutrición en el Ayurveda, juntamente con las cualidades que ahora vamos a ver aplicadas a los alimentos, porque hemos dicho que las cualidades en un principio en la filosofía védica tenían un origen de cualidades mentales, ¿no? En el proceso de creación de este universo, que se manifestaban en todo el universo que nosotros podemos decodificar, que consideramos físico, ¿no? Entonces, en cada alimento, en cada acción, en cada proyecto o ejecución que haga el ser humano, cada creación, música, una construcción, una obra de arte, van a estar implícitas estas cualidades, sattvas, rayas y tamas. En particular, el día de hoy lo vamos a ver abocadas o enfocadas en los alimentos. Y también junto con esto vamos a dar algunos conceptos de alimentación ayurvédica, vamos a hablar también de los 6 sabores, los procesos postdigestivos, qué es lo que pasa cuando el alimento comienza de a poco a ser parte de nuestro organismo. Y por último, vamos a hablar de dos conceptos más que interesantes que tienen que ver con el fuego digestivo y la toxicidad o ama. Ambos están relacionados. Cuando uno se acrecienta, el otro disminuye y viceversa, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ese equilibrio, vamos a poder tener una buena calidad de vida y va a ser el reflejo de una buena alimentación. Dicho esto, vamos a compartir pantalla para iniciar ya el curso. A ver, ahí está, perfecto, muy bien, vamos a darle tiempo, ahí está, a que se acomode la pantalla. Voy a minimizar acá para tener mejor calidad y vamos a iniciar la clase. Estamos dentro de la escuela de Ayurveda, Camino de Vida. Obviamente Ayurveda es la ciencia de la vida, ¿no? Y en este caso vamos a continuar con el curso de nutrición Ayurveda. Módulo 3. Y como siempre, antes de iniciar cualquier clase, es conveniente hacer una pequeña reflexión y tiene que ver con la alimentación. Y el sutra de hoy nos dice lo siguiente: es dulce vivir arduamente y ser dueño de ti mismo. ¿Cómo puedo yo vivir arduamente, con mucha pasión, con un propósito, con un desarrollo de vida, si yo estoy en equilibrio? ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista físico, mental y emocional. ¿Y cómo lo logro? A través de una alimentación y rutinas diarias adecuadas. Entonces, este sutra es más que interesante, está muy afín a lo que vamos a comenzar a ver en este y en el módulo 4, que habla, porque en el módulo 4 vamos a hablar de las rutinas diarias, la sadhana de los alimentos, las ceremonias de los alimentos, cómo nos predisponemos a consumir alimentos que hacen a una buena nutrición. Y siempre hacemos hincapié en lo siguiente: que alimento no solamente lo que yo consumo a través de mi boca, sino también a través de los 5 sentidos. Y acá está la clave, porque tenemos que hacer un gran combo, es decir, una conjunción de variables
que como resultado final nos dé un momento de equilibrio, de paz, de emoción, de introspección, de compartir, ¿no? De fusionarse con otros comensales energéticamente y en un estado de armonía. Eso es lo que uno busca, al menos desde la Ayurveda. Particularizando en el módulo 3, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver alimentación ayurveda, vamos a hablar de las gunas o cualidades ya reflejadas en los alimentos, vamos a hablar de los 6 sabores que conforman la alimentación ayurveda y que nos permiten jugar para mantener en equilibrio nuestras doyas, los efectos postdigestivos, qué pasa cuando el alimento ingresa a nuestro organismo, y por último, como dijimos anteriormente, dos conceptos que están íntimamente relacionados, que es el agni o fuego digestivo y el ama o toxinas. Dicho esto, iniciamos con conceptos perdón, de alimentación ayurveda. El ayurveda, como tal, utiliza la alimentación como una herramienta para sanarnos, haciendo hincapié en que en potenciar todo nuestro sistema inmunológico y que nuestra existencia, nuestro organismo, esté en armonía, escuchen bien con esto, con los ritmos cósmicos de los alimentos, con nuestra respiración y con los sonidos o con los impulsos que recibimos a través de los sentidos junto con la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Cuando decimos que está en armonía con los ritmos cósmicos de los alimentos. En principio nos está indicando que esos alimentos tienen que tener un equilibrio en su producción, en su creación, en su formación, en su recolección, en todo el proceso hasta que llega a nuestra cocina. Por ende, acá ya estamos induciendo que vamos a comer alimentos, sobre todo los de origen vegetal, de temporada. ¿Por qué? Después ya vamos a profundizar. Aquellos que no son de temporada, obviamente pierden mucho prana por toda la manipulación que llevan y también no tienen esa correlación con nuestro entorno, con nuestro ambioma. Hablamos también de estar en armonía con los ritmos cósmicos, que podemos decir de la naturaleza, y aquí entra las rutinas diarias, que lo vamos a ver en el próximo módulo. Y obviamente con nuestra respiración. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo soy consciente de mi respiración, esa respiración va a tener una cadencia, va a tener un ritmo que me va a permitir estar en un estado de tranquilidad, de paz y conectar profundamente con lo que yo hago, sea alimento, sea la creación en lo que esté haciendo, dando una clase de yoga, pintando un cuadro, escribiendo un libro, interpretando un instrumento musical, lo que sea. Entonces, volviendo a la alimentación, el ciclo alimenticio es nuestra memoria completa. ¿Por qué? Porque cada uno de los alimentos nos va a traer información del cosmos, de los vientos, del sol, de la temperatura ambiente, de la biología en el entorno, de los minerales donde creció, de la manipulación de aquel que lo estuvo trabajando, recolectando, manipulando, envasando. Todo eso es información que llega a nosotros. Por eso, acuérdense, cuando nosotros íbamos a las casas de nuestros abuelos, de nuestros tíos, que encontramos un sabor en particular que era irreproducible y que tenía que ver con estas esencias vitales o energías sutiles que hablamos en el segundo módulo, que es lo que entregaban nuestros parientes, ¿no? Yo les comento, por ejemplo, disfrutaba y nunca más pude volver a comer esa sopa que hacía la mamá de mi madrina, que era italiana, ella era del sur de Italia. Y era una sopa única e irrepetible, con un sabor único, una cadencia única, que hacía que hasta mi mamá se pusiera celosa, porque yo iba a comer sopa a lo de Doña Rosa, después iba a comer a mi casa, pero yo iba a eso de las 10 de la mañana, estaba un ratito con ella, me charlaba, me contaba cómo eran los vegetales, cómo se hacía la comida en Italia, y después me servía el plato de sopa. Y yo tomaba no uno, sino dos platos de sopa. Y lo más interesante, que esto es lo que más me quedó, era que lo hacía con los
los pene regati, esos tubitos, con esos fideos los hacía. Y al dente, ¿no? Que es muy típico de los italianos, que entre nosotros es una forma de comer pasta sin engordar, al dente. Muy bien. ¿Qué quiere decir estar en sincronía con los alimentos? Bueno, incluye tener en cuenta que las cualidades o gunas que nos van a presentar estos alimentos, los 6 sabores o razas que nos van a entregar estos alimentos, los estados postdigestivos que también nos van a entregar ellos cuando ingresan a nuestro organismo, y todo eso en un contexto denominado la sadhana o ceremonia de los alimentos. Cuando yo logro esto en forma equilibrada, la enfermedad no va a ingresar ni se va a manifestar en un organismo sano que va a ser nuestro organismo. Para la Ayurveda, los alimentos son los elementos básicos a través de los cuales se transmite la memoria del cosmos, la energía y la vibración del mismo a las distintas especies, sean animales, sean vegetales, el reino vegetal, insectos, cada uno lleva esta información. Y la alimentación para la Ayurveda tiende a ser lo que nosotros denominamos sakahara, una alimentación o dieta amiga. Saka es amigo, ahara es dieta, una dieta amiga. A diferencia del vegetarianismo, el Ayurveda considera distintos tipos de elaboración de alimentos, tanto crudos como cocidos, que están muy relacionados con las energías que cada una de las doyas presenta. ¿Sí? Otro punto a tener en cuenta cuando uno se alimenta es tratar de volver siempre a lo que denominamos prakruti en el Ayurveda, que es el estado primigenio de equilibrio que hemos tenido cuando nosotros estamos en el útero de nuestra mamá. El concepto prakruti está conformado por 2 palabras, pra, origen, y kruti, creación o acción. Es el flujo de la acción que proviene del origen, de la fuente. Cuando nosotros ingresamos en ese estado álmico, con energía consciente, ¿no? En conciencia, a un feto que se está formando, entramos en un estado de equilibrio, que es la manifestación de la fuente en nosotros en una proporción pequeña, ¿no? Entonces, las 3 doyas, Vata, Pitta y Kapha, van a estar en equilibrio. Al momento que nosotros salimos por el canal de parto a la vida, a este universo en 3D, empiezan a interactuar con nosotros, con nuestro organismo, muchísimas variables. Y ahí nos lleva a lo que denominamos Vikruti, que también es una otra palabra en sánscrito que significa vi después y kruti, como dijimos, creación. Entonces, después de la creación. Después de ese momento de gestación, ahí vamos a estar influenciados por la temperatura ambiente, por los sonidos del entorno, por las palpitaciones del corazón de nuestra madre, la temperatura de nuestra mamá, la textura de su piel, los sonidos, las palabras de aliento o no, ¿no? Y aquí ya entramos en otro camino que no tiene que ver con el curso, porque el contexto donde nacemos es también parte de nuestro karma, ¿no? De karma de vidas pasadas. Elegimos los papás donde nacemos para experimentar determinados sucesos importantes en nuestra vida que son parte de ese efecto que hemos producido a través de otras causas en vidas anteriores. Entonces, recapitulando, cuando nuestra alma ingresa al feto que se está formando en el cuerpo de nuestra madre, entramos en un estado de equilibrio original, porque somos un desprendimiento de la fuente. Cuando salimos del canal de parto, ya estamos en la 3D, ahí lo que hacemos es estar influenciados por estas distintas variables y obviamente vamos a estar en un estado de Vikruti. Lo que hace el Ayurveda es proporcionar a través de la alimentación herramientas para volver lo más cercano al estado de Prakruti, de equilibrio original. ¿Se puede? Sí, hay que tener disciplina. Porque sobre todo en este mundo del siglo XXI, donde estamos muy estimulados sensorialmente
y a través de los medios de comunicación, de las plataformas, nos incitan a consumir cosas que no son tan buenas para nuestro organismo, ¿no? Entonces, como las presentan también desde el punto de vista visual y auditivo, inclusive en algunos casos aromático, eso es otro tema que vamos a hablar ya en el módulo 7, 8, 7 creo que tiene que ver con todos los conservantes y aditivos entre los alimentos, eso hace que nos lleve al bicruti, que permanezcamos en ese tiempo. Y esto es otro dato de color a tener en cuenta. No sé si prestaron atención o recuerdan cómo eran los niños, los jóvenes, en la década del 70, 80. Se hablaba de niños con autismo, se hablaba de niños con obesidad, con colesterol alto, con problemas de déficit de atención. No. ¿Por qué? Porque el mundo ha ha tenido una tendencia a involucionar a través de diferentes manifestaciones, ¿no? Pero si nos abocamos a lo que es este curso de nutrición, la calidad de alimento que teníamos y que llegaba a nuestra mesa, a pesar de tener un proceso industrial, era mucho mejor en la década del 60, 70 que en la actualidad. Se los dejo para que lo piensen y lo analicen. Muy bien, entonces, siguiendo con la alimentación ayurvédica no solo tiende a ser vegetariana, sino a incorporar alimentos cada vez más sanos, que puede ser en algunos casos de origen animal. Eso si no está en cortocircuito con conceptos filosóficos de cada persona, ¿no? Inclusive en casos extremos de recuperación de la salud de ciertos pacientes, se incentiva el consumo de algunos productos cárnicos para adquirir rápidamente un estado de proteínas o colágeno o energía necesario para la recuperación. Pero si llegamos a estar en un estado de equilibrio, ¿hacia dónde apuntamos? Nada de envasados, ni comida basura, ni procesada, ni industrializada. Cuanto más, cuanto menos mano tenga del hombre, mejor. Como decía antes, a diferencia del vegetarianismo, que proclama la prioridad de los alimentos crudos, para la Ayurveda la cocción es importante, ya que le mezcla lo crudo y lo frío con lo cocido y lo caliente, porque es parte de la sadhana, del proceso de construcción de alimentación, cuando vamos preparando los alimentos. Presenta una elaboración más elaborada y sobre todo muy interesante cuando incorpora especies. Las especies o condimentos que se utilizan no tienen solo un objetivo desde el punto de vista culinario, sino también terapéutico o medicinal, donde las vedettes de la cocina ayurvédica son, por ejemplo, las especies como el jengibre, la semilla de mostaza, el comino, la albahaca, la cúrcuma, el cardamomo, la cayena, la canela. Son algunos de los innumerables especies que aportan sabor y efectos terapéuticos combinados con hierbas, ya que actúan directamente sobre los tejidos, los datus, y sobre los sentidos también. Esto lo vamos a ver en los efectos podigestivos, cómo un alimento nos induce a determinados pensamientos que también a su vez generan emociones. Fíjense cómo todo está relacionado. Comida, pensamientos, mente, emociones, sentimientos. Con todos estos elementos, la cocina ayurvédica se transforma en una dieta sana e interesante que da importancia también al placer de comer y a la conexión con la comida, ¿no? Por eso es importante tratar de que la comida, aunque sean 30, 40 minutos, sean de calidad. Calidad no solo en lo que yo como, sino en el contexto en que lo hago. ¿Mm? En un contexto armónico, un contexto de equilibrio. Les comento, cuando yo vivía en Buenos Aires, que estaba en una empresa con otra profesión, obviamente trabajaba en oficinas, era imposible comer en la kitchen, ¿no? Porque realmente el ambiente laboral, o sea, los compañeros de trabajo no eran para nada agradables, había mucho ruido, poco espacio. Entonces, ¿qué hacía? Intuitivamente, sin conocer absolutamente nada de la Ayurveda, me iba a comer a las plazas. Buscaba el centro de las plazas, a pesar de estar en el macrocentro, y de esa manera trataba de encontrar una conexión con lo que yo consideraba en equilibrio, que era la naturaleza. Y lo lograba, ¿eh? Lo lograba.
se puede. Muy bien, presentada los conceptos genéricos de la Ayurveda, ahora vamos a ver a algo muy interesante que son las gunas o cualidades, pero aplicadas a los alimentos. Habíamos dicho que eran cualidades mentales, ¿no? Y que había tres: sattvas, rayas y tamas. Bueno, esas cualidades, lo estamos viendo en la placa, se manifiestan en los alimentos. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Sattva es la fuerza cósmica del equilibrio, es todo lo sano, lo que nos trae alegría, tranquilidad, paz interior. Rayas es la actividad, la pasión, la movilidad, la transformación. Y tamas es la inercia, esto en equilibrio, lo mismo que rayas, y si no, es la depresión, la oscuridad, la falta de movilidad, la rutina, lo rutinario. Por ello, la estructura conceptual de la Ayurveda, definiendo las tres gunas o cualidades, también es aplicable a los alimentos, donde vamos a encontrar alimentos que nos van a entregar inclusive esencias vitales asociadas a las gunas, como son los tres, ¿no? Por supuesto, ¿no? Como son sattvas, rayas y tamas. Pero vamos a los alimentos sádvicos, que deben cumplir en principio con estos cuatro conceptos: calidad, cantidad, que lo vamos a ver más en profundidad cuánto es la cantidad para cada uno de nosotros, de acuerdo a la Ayurveda. La armonía, es decir, la compatibilidad de proteínas, cómo combinamos proteínas, hidratos de carbono, lípidos, ¿qué más? Los oligoelementos, cómo los combinamos ellos. Y por último, la adecuación. ¿Qué quiere decir la adecuación? Que tienen que estar acordes a nuestra dosha dominante, si es que estamos en equilibrio, o a nuestra dosha en desequilibrio para volver al equilibrio. Esos son los cuatro principios básicos que los alimentos sádicos deben cumplir, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en los alimentos sádicos? Estas cualidades nos van a entregar iluminación a través de la claridad de pensamiento, paz, equilibrio, porque todo nuestro sistema digestivo va a estar en orden, amor, compasión, energía, nos van a entregar energía, entusiasmo, felicidad, conocimiento, porque vamos a tener buenos y adecuados procesos cognitivos, y una conexión con lo superior, con la fuente, con el universo. No somos algo independiente, vamos a sentir cómo estamos conectados con todo el entorno que nos rodea. Eso es muy interesante. Y acá tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de alimentos sádvicos. La mayoría de los vegetales son sádvicos. No todos, hay algunos que son rayásicos y algunos que son tamásicos, pero la mayoría de los vegetales son sádvicos, al igual que la mayoría de las frutas. Después tenemos las legumbres, que la mayoría también son sádvicos, algunos son rayásicos, y por último, los que son frutos secos o semillas, que también son sádvicos, que nos dan mucha prana, mucha energía, con la cual nosotros podemos desarrollar nuestra vida diaria. Hacia ahí va. Aparte son fácilmente digeribles, a no ser que de repente hagamos, no sé, un vegetal, la papa, que depende cómo se le haga, puede ser tamásica. Si yo la frito, la hago frita con un aceite vegetal de muchas prensadas, va a ser súper tamásico, a pesar de ser un vegetal. Pero bueno, otra de las formas de definir rápidamente un vegetal tamásico es todos aquellos que crecen en la oscuridad, bajo tierra, tienden a ser tamásicos, tienden. ¿Por qué? Porque tienen alto contenido de hidratos de carbono, de azúcares. Zanahoria, remolacha, batata, yuca, papa, que nos cuesta digerirlo. Luego están los alimentos rayásicos. ¿Qué nos entregan los alimentos rayásicos? Acción, nos estimulan. Pasión, intensidad, hiperactividad. En algunos casos, cuando ya nos pasamos de rayásicos, agresión, reacción, intolerancia, ira, crítica, orgullo, avaricia, egoísmo, presunción. Y aquí lo tenemos presentes, todo lo que son bebidas gasificadas o colas, las infusiones tomadas en exceso, el té negro, el mate mismo, el café, los productos de panadería
perdón, los productos de golosinas, ¿sí? Los quesos, sobre todo los de cáscara dura o fermentados, ellos son rayásicos. El ajo es rayásico, los picantes son rayásicos, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Todo lo que nos estimule, lo que nos lleva a acelerar el pulso cardíaco, a sudar mucho más con los procesos endocrinos, ¿no? Cuando transpiramos, sobre todo los picantes. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta esto. ¿Mm? ¿No hay que comer alimentos rayásicos? Sí, se pueden comer en la justa medida. ¿Mm? Lo principal son los sádvicos, algo de rayásicos y algo menos, mucho menos, de tamásicos. Y ahora vamos a ver por qué. Porque los tamásicos son aquellos que para digerirlos nosotros necesitamos, sobre todo los sólidos, entregar mucha energía. ¿Qué nos va a producir? Letargo, acumulación, constipación, desde el punto de vista actitudinal, egoísmo, excesos, depresión, morbilidad, la ocultación de la luz, pereza, inactividad, en algunos casos miedo, falta de creencia, ignorancia. Entonces, qué tenemos aquí como alimentos tamásicos? Todas las carnes son tamásicas, todas. Los embutidos, ni hay que hablar. Las achuras también. Los fritos, los productos enlatados. De los vegetales, la cebolla, la papa, la batata son tamásicos, consumidos en exceso, por supuesto. Las drogas, el alcohol también, nos perturba la mente y nos quedamos embotados. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque nosotros, con cada alimento que consumimos, vamos a manifestar una emoción y un sentimiento. ¿Mm? Por ejemplo, una persona que es altamente carnívora va a tener una forma de visión de vida muy particular. ¿Por qué? Porque si consideramos el consumo de alimentos indirectamente, desde el punto de vista filosófico, nosotros estamos participando del sufrimiento de un animal. No solo en el momento de matarlo, en algunos casos por la forma de producción bovina o porcina, hasta estamos participando eh, del dolor de esa vida que tiene algo de conciencia, porque están hacinados, no comen lo que tienen que comer, sufren muchas enfermedades. Entonces, atención con esto. Entonces, hemos visto principios de la alimentación ayurveda, hemos visto cualidades asociadas a los alimentos. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con los alimentos qué energía nos entregan cuando empiezan a ingresar a nuestro organismo. Digo, empiezan a ingresar porque hay diferentes efectos postdigestivos y uno de ellos es cuando está en nuestra cavidad bucal. Voy a hacer una pausa para tomar líquido y continúo. Estaba viendo, me adelanté un poquito, que primero tenemos que hablar de los 6 sabores o razas. Raza es una palabra que tiene muchas acepciones. En sánscrito se puede decir que habla de sabor, habla de la linfa, que es el primer tejido que considera la Ayurveda. También al mercurio se le denomina raza. El Ayurveda ha desarrollado una ciencia completa a través del uso de estos y la combinación de estos 6 sabores, y las razas nos van a permitir, más allá de tener una dieta equilibrada, también tener nuestras doshas en equilibrio. Eso es muy importante. Y lo que propone la Ayurveda es tratar de comer en cada comida y sobre todo en la principal los 6 sabores combinados. Es difícil en Occidente porque a veces la actividad laboral que llevamos adelante no nos permite tener el tiempo suficiente para armar este combo de 6 sabores, pero bueno, la idea es tratar de acercarnos lo más posible a esto que propone la Ayurveda, ¿no? Siempre teniendo en cuenta, otro de los principios de la Ayurveda es que cada uno de nosotros es un microcosmos. Entonces va a haber gente que va a poder hacer esta actividad y otros que no. Y está bien,
¿sí? Porque tiene que ver con parte de ese karma particular que cada uno de nosotros tiene que vivenciar, ¿no? Si yo soy una persona que nací en la ciudad de Buenos Aires, profesionalmente trabajo en una empresa, en una oficina, no tengo el tiempo para todos los días al mediodía hacer este tipo de combinación. Me voy a acercar lo más que puedo. A lo mejor lo profundizaré sábado y domingo, los días de descanso, pero bueno, ese es mi contexto y ese es mi karma. El ambioma que yo elegí para vivir y desarrollarme es parte de mi karma y tengo que aceptarlo. Por eso siempre hablamos en el Ayurveda de contentamiento, no de resignación. Una cosa es transitar lo que nos toca transitar de la mejor manera posible, eso es contentamiento, intentando buscar la manera de modificarlo y no caer en la resignación, que es otra cosa, ¿no? Aceptar lo que me toca es una cosa, pero aceptar y luchar para cambiarlo es otra, y aceptar lo que me toca y quedarme resignado es otra. Entonces, tratamos de que exista o que el alimento nos ayude a transitar el contentamiento y de esa manera modificar nuestra realidad. El primero de los sabores, son 6 sabores, es dulce, salado, ácido, picante, amargo y astringente. Esos sabores están relacionados con las doshas. ¿Por qué? Porque ahora, como vamos a ver detallado cada uno de ellos, ¿cuál es su origen? La combinación de los pancha mahabhuta, los 5 elementos. Y como las doshas son también la combinación de los 5 elementos, ahí empiezan a jugar esta relación entre sabores y doshas. Por ejemplo, si yo soy dosha vata dominante, aire y espacio, voy a buscar sabores para equilibrarme que sean lo opuesto, el dulce, el salado y el ácido, porque tienen elementos de fuego, de tierra y de agua, que no tiene vata. Si yo soy un pita dominante, voy a buscar sabores que me equilibren, dulce, amargo y astringente, agua, tierra, espacio y aire. Si yo soy un kapha dominante, voy a buscar sabores que me equilibren. Picante, picante, amargo y astringente. Fuego, aire y espacio. ¿Sí? Entonces, todo esto no se preocupen, está en el PDF, lo van a poder ver y van a poder trabajar con ello. Muy bien, el primero de ellos es el ácido o agrio, denominado amla en sánscrito, conformado ¿por qué? Por el fuego y la tierra. ¿Qué nos propone el sabor ácido? Es un estimulante del apetito y nos influencia que tengamos las secreciones digestivas. Por ejemplo, cuando yo tomo mate con limón, ese mate, si yo lo tomo amargo, me va a producir un estado de apetito, me va a abrir el apetito. Por eso siempre ahí hay que poner algo de dulce, o coco rallado, o miel, o azúcar mascabo, o stevia, hay que buscarle la vuelta. Porque si nos quedamos solamente con el limón, nos va a llevar al apetito y vamos a comer más de lo que deberíamos comer, sobre todo si tomamos mate fuera del desayuno o fuera de la merienda. Muy bien. ¿Dónde voy a encontrar estos sabores en la naturaleza? En el tamarindo o algarroba, en el tomate, en el pomelo toronja, en algunos quesos, en las uvas verdes, en las aceitunas verdes, en los vinagres, en los yogur, en un estadio de maduración de la palta, en el limón, en la lima, en las naranjas, en las mandarinas, ¿sí? Aquí en algunas, por ejemplo, en un kiwi inmaduro o en una frutilla, ahí voy a encontrar el sabor ácido. Muy bien, el otro sabor que aparece es el sabor amargo, llamado tikta en sánscrito, conformado por el espacio aire o éter y aire, ¿no? Que el amargo es un sabor que es reconstituyente del gusto, porque ayuda a eliminar las toxinas de la lengua, es antibacterial, antiparasitario, es muy bueno para el estado de nuestra piel y de nuestros tejidos. ¿Dónde voy a encontrar este sabor amargo? Bueno, en todas las hojas verdes
de la huerta. Achicoria, espinaca, lechuga, envidia, la lechuga, no me acuerdo el nombre de la lechuga japonesa, eh, en el repollo, en las coles, las crucíferas, en el azafrán, en la cúrcuma, en el ajenjo, en el aloe vera, la quinoa, la gina, la genciana, la equinacia, el diente de león, en todas ellas. Es bueno combinarlo con otros sabores, pero es interesante el consumo de las mismas. Por ejemplo, si yo soy bata, volviendo al amargo, y consumo mucho lechuga, sobre todo cruda, o espinaca cruda, como está conformado por espacio y aire, ¿qué voy a tener yo? Una tendencia a los gases, por ejemplo. Luego está el astringente, denominado callaza, conformado por aire y tierra. El astringente lo que ayuda es a disminuir las mucosas de nuestros cuerpos, los edemas, por ejemplo, cuando yo estoy con una diarrea, aquí vemos, por ejemplo, el membrillo es muy bueno porque es un astringente, cierra las otras o canales físicos y sobre todo los nadis también, que son los canales energéticos, y ayudan a calmar nuestros tejidos. Esa irritación que tenemos con una diarrea, bueno, la sobrellevamos con el astringente. ¿Dónde lo voy a encontrar? Apio, brócoli, coliflor también, lentejas, en las papas, en la yuca, en las manzanas, las peras crudas, el plátano verde, en la frambuesa, en el genario, en la granada, las semillas de loto, ¿sí? Todas esas. Muy bien. El té negro es un astringente, o el té verde. Muy bien, luego el sabor dulce o madura, que fíjense cómo este vocablo sánscrito lo utilizamos en el castellano. Cuando encontramos una fruta que se pasó un poquito en su estado de maduración, decimos que está madura, ¿no? Está dulce. Y es donde se concentra la mayor cantidad de hidratos de carbono, de azúcares. El dulce está conformado por agua y tierra. El dulce es un sabor anabólico, permite el desarrollo de los tejidos y es fortificante, promueve la longevidad. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En el arroz, en el azúcar, en la remolacha, coco, lentejas, melón, en el plátano maduro, en la sandía, en el trigo, en el zapallo anco, en la batata, en los aceites de maíz, girasol, en la miel de abeja, en el pan de trigo, en las pasas, en la leche y en el ghee orgánicos, en el sésamo, en las almendras, en los dátiles, en el hinojo, en los higos, en las uvas negras. Todos estos sabores se van a manifestar allí y van a ayudar a que nuestros tejidos estén en orden. Luego tenemos el picante, denominado katu, conformante por fuego y aire. El picante lo que hace es un tonificador del fuego digestivo, ayuda a que nosotros a estimular todo lo que son las secreciones, ya sean nasales, las salivales, inclusive la transpiración, las lagrimales también, y son ideales para CAFA, por ejemplo, ¿no? Porque nos ayudan a eliminar agua. ¿Dónde lo voy a encontrar? En los ajíes, en el ajo, en la cebolla, en los cebollines, en los rábanos, en hierbas como la albahaca, la alcanfor, la angélica, la safétida, la canela, el cardamomo, el clavo de olor, la pimienta negra, la mostaza, el pimentón, la pimienta blanca, el romero, la savia, el cilantro y el tomillo se consideran sabores picantes. Y por último, creo que nos queda el salado, denominado La Habana, conformado por agua y fuego. Por eso el salado no es bueno para Pita, porque tiene los mismos elementos que Pita, y Pita tiende a consumir eso. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la sal marina, en las sales que no han sido modificadas con aditamentos, en la soda, en el calcio, en el magnesio, en el zinc, en algunas algas marinas o lacustres, en el musgo irlandés, que en algunos casos se consume,
en algunos alimentos encurtidos, eh, en algunos embutidos también, porque la sal está muy presente como conservante, unos fiambres, ¿no? Entonces, vemos que a través de los a través de los 6 sabores podemos equilibrar nuestras doyas. Muy bien. Una vez que ya definimos los sabores, empezamos a alimentarnos, ¿no? Y la digestión o prepaca es la energía que va a impactar en nuestro organismo. Entonces, ¿qué es lo primero que sucede cuando nosotros nos alimentamos? A través de las papilas gustativas, inmediatamente por neurotransmisores nos llega la información al cerebro. Y entonces actúa directamente sobre mi mente. Y mi mente puede reaccionar o con recuerdos, o con situaciones del momento, pero nos impulsa a tener determinados sentimientos. Entonces, ahí cuando el vocablo, que no está, digamos, está dentro nuestro, pero no es parte de nuestro organismo, nos presenta este primer efecto posdigestivo denominado prepaca. Bueno, entonces, acá también tenemos que jugar con lo que dice la placa, que es la combinación y compatibilidad de alimentos, ¿sí? Para que nos caiga bien, porque esa es otra forma. A lo mejor, si consumimos un alimento muy salado, la información que va a llegar a nuestro cerebro es que no nos va a agradar tanto. Entonces tenemos que jugar también con esta compatibilidad de alimentos y sabores, ¿no? Bueno, acá hay una placa donde vemos cómo los sabores estimulan nuestros sentidos, ¿no? Cualquier alimento a través del sabor, del olor, visualmente, táctilmente, la temperatura y su textura, eh, y auditivamente, aún ya sea en el proceso de elaboración de los alimentos o en el momento que estamos comiendo, por ejemplo, un asado que estamos escuchando cómo crepita el carbón, nos llega información y nos alimenta. Entonces, vemos que están muy relacionados los alimentos con nuestra mente, y esa mente elabora pensamientos y pensamientos que nos llevan a emociones, y esas emociones a sentimientos. ¿Quién nos recuerda, como les contaba el caso mío, de que cuando llegaba a lo de Doña Rosa y sentía cómo empezaba a picar la cebolla, el olor cuando elaboraba ese caldo que seguramente tendría algún hueso de osobuco, qué sé yo, y los fideos, en mi interior, en mi mente era un festín, una fiesta, ¿no? Yo esperaba que sean las 11:30 o 12 para ir a comer a Doña Rosa, después se enojaba mi mamá porque, claro, volvía a mi casa y ya estaba medio lleno, entonces me costaba comer mucho. Bueno, anécdotas, pero que hacen a este tema. Muy bien, una vez que ese bolo alimenticio ingresa por el esófago a nuestro estómago, aparecen otros efectos podigestivos. Uno de ellos es la viria. Y aquí los 6 sabores se dividen en 2 energías, calentantes y enfriantes. La viria actúa directamente sobre nuestras doyas. En las energías calentantes vamos a encontrar a los sabores picantes, ácido y salado. Los 3 tienen el elemento fuego. Y en los enfriantes vamos a encontrar el dulce, el amargo y el astringente, ¿sí? Entonces, energías o doyas frías, ya sea fría seca, bata, o fría húmeda, cafa, va a consumir o dulce o amargo o astringente, porque es la tendencia. Acuérdense que la doya siempre nos lleva, es nuestro karma, nos va a llevar al desequilibrio. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta cómo nos vamos a alimentar para que este efecto podigestivo, cuando está todavía en nuestro estómago, pero no es parte nuestro, eh, actúa sobre las doyas. Una vez que ese quimo, que es esa pasta, ingresa a el duodeno y después al intestino delgado, aparecen lo que se denominan postdigestivos, ¿sí? Bueno, y aquí se dividen en 3 los sabores.
En el dulce va a estar, confluyen el sabor dulce y el salado, en el ácido solamente el ácido, y en el picante, el amargo y el astringente. Y estos efectos postdigestivos, denominados bipaca, van a actuar directamente sobre nuestros tejidos, porque ya ingresaron a través del torrente sanguíneo todas las cualidades, las características, las energías, y van a impactar directamente en nuestros tejidos. Entonces, en función de los sabores que consumamos, van a ser como resultado nuestros tejidos. No sé si lo dije en este curso, pero por ejemplo, cualquier alimento, supónganse una manzana, que consuma el día de hoy, 11 de diciembre, cuando ingresa a nuestro organismo, va a ir conformando en forma concatenada los 7 tejidos: la linfa, la sangre, los músculos, la grasa, los huesos, el sistema nervioso y las células reproductivas a lo largo de un mes. Es decir, que la manzana que consuma hoy, en el 11 de enero, va a estar transformada en un óvulo o un espermatozoide. Fíjense qué importancia tiene, sobre todo en el momento de concebir un hijo. Porque si yo me alimento bien, voy a tener células que van a dar vida a un organismo, a un feto, en óptimas condiciones. Voy a tener buenos espermatozoides, voy a tener un buen óvulo. Si no lo hago, y obviamente el tejido del útero va a estar adecuado, va a estar en equilibrio, los tejidos, ya sean musculares, piel, tendones, huesos de la mamá también, y eso va a generar todo un contexto donde el niño va a crecer sanamente. Muy bien, más allá del viria, el bipaca y el prepaca, hay otra energía que se da como contraposición de lo que se define como virio bipaca. ¿Qué quiere decir? Que no responden a estos conceptos, como por ejemplo, yo digo, bueno, voy a consumir una banana dulce. ¿Mm? Se supone que va a tener un viria enfriante, ¿sí? Y que su bipaca va a ser dulce. Sin embargo, va a dar un viria calentante. Entonces, cuando salen de esta lógica, que conforman otros procesos farmacológicos, físico-químicos dentro de nuestro organismo, se transforman en prabhava. Eh, entonces, algunos ejemplos: miel, banana, cebolla, el ghee, que depende, pues, puede ser laxante o, o generar estreñimiento. Otra forma de potenciar estas energías sutiles o de biotransformación que se puede aplicar en el momento de la alimentación a través de los alimentos es el poder de los mantras, recitar algo, o del ritual, generar una ceremonia en la forma de consumirse. Eh, el magnetismo o empatía con los alimentos, el color, ¿sí? El poder de las gemas también se utiliza en la alimentación en algunos casos. Todo eso cumple con esto que estamos viendo. Dicho esto, también en el proceso de transformación de ese bocado en quimo y después en proteínas, hidrato de carbono, lípidos, oligoelementos y vitaminas, hay un actor principal y un actor secundario que va a crecer en función de este actor principal. El actor principal es el Agni o fuego digestivo. En el Ayurveda, al hablar de Agni, nos estamos refiriendo al elemento que permite que los alimentos ingeridos se transformen en nutrientes, aquellos que el cuerpo necesita como combustible en el desarrollo de sus funciones. Con esta definición, las cualidades de Agni quedan determina la capacidad digestiva de cada individuo. ¿El Agni es igual para todos? No. El dosha dominante nos va a marcar una tendencia. Por ejemplo, un pita va a tener un Agni elevado, fuerte, que lo puede llevar a la gastritis o a las úlceras. El kapha va a tener un Agni lento. Va a digerir, pero le va a llevar mucho tiempo. Y el vata, como el aire, va a tener un Agni variable. Un día va a poder digerir bien un alimento, otro día no. Entonces, en función de eso, vamos a tener que interactuar con los sabores,
con las energías podigestivas para mantenerlo en un samana agni, que es un agni, un fodigestivo en equilibrio. Si yo tengo un fodigestivo en equilibrio en mi estómago, voy a tener un fodigestivo en mis tejidos, que se llaman Dhatu Agni, que va a estar en equilibrio y va a poder generar, a través de la conformación de los tejidos y de la utilización de las proteínas, lípidos, hidratos de carbono, vitaminas, oligoelementos, los va a poder transformar y generar buenos tejidos, buenos cartílagos, buena piel, buenos músculos. El Agni del estómago se llama Hatara Agni. Después están los Agnis de las células, que están relacionados con los 5 elementos, y ahí se llaman Panchagni. Muy bien. Si ese fuego digestivo no es bueno, va a empezar a generar toxinas, material en estado de descomposición, de desecho. El ama, o esa toxina, va a empezar a bloquear la absorción de alimentos, va a deprimir nuestro sistema inmunológico y va a obstruir los canales físicos corporales, afectando al intestino, al colon, a los vasos sanguíneos. Esa ama, en el intestino, en nuestro aparato digestivo, cómo se manifiesta? Como un moco de color grisáceo, de un olor muy fuerte, obviamente feo, que es el que va a dar origen a un aliento fuerte, a una transpiración con olor fuerte y a unas heces con olor fuerte. Es una materia densa, pesada, viscosa y fría. Entonces, eso cuando aparece ama, que es frío, es porque el fuego digestivo, que es caliente, es mínimo o está en desequilibrio. Hay alimentos que tienen la capacidad de producir ama en el organismo. ¿Cuáles son? Son los pesados, los grasosos, los que son viejos, recalentados, rancios, los quesos fermentados, los derivados del chancho, el tocino, los embutidos, los azúcares refinados, los harinas y arroces refinados, el yogur, todos aquellos que en principio nos imprimen que entregamos mucha energía para digerirlo. Entonces, eso si no lo digerimos bien, va a generar esa ama que se va a adherir a nuestros canales o otras, ¿no? Entonces, nuestro intestino va a ser permeable a toxinas, ¿sí? Van a empezar a ingresar toxinas a nuestro torrente sanguíneo. Entonces, ¿de qué manera lo podemos controlar? Bueno, sabiendo que los sabores dulces, salados y ácidos van a aumentar el ama. Por ejemplo, si soy una persona que toma un café con leche, con una tostada con queso crema y dulce, voy a incrementar el ama, si lo consumo todos los días. ¿Y eso qué me va a generar? Que se estrechen mis intestinos, que mi sangre sea más espesa, que mi índice glucémico aumente. Entonces, no es que como mi viejo era diabético, yo soy diabético. No, lo que pasa es que como yo replico la forma de desayuno, de comer de mi viejo, consumo los alimentos similares, voy a generar, si yo esa energía en exceso no la consumo, voy a generar este aumento del índice glucémico en mi organismo o de colesterol y por ende el desequilibrio de mi físico. El sabor amargo lo disminuye, no lo destruye. El astringente lo concentra, pero tampoco lo destruye. Y el sabor picante sí lo destruye. Entonces, cuando yo como una comida grasosa, le meto picante. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio. Entonces, existe una relación, perdón, existe una relación entre el Agni y el Ama. El Agni tiene características de caliente, incisivo, rápido, sutil. Y el Ama, frío, lento, pesado, denso. Son cualidades opuestas. Cuando uno se incrementa, el Agni se incrementa, el Ama disminuye. Cuando el Agni disminuye, el Ama se incrementa. Y si existe mucha
ama, eso va a dar lugar a que aparezcan las malas o los productos de desechos. ¿Mm? Las malas, ¿cuáles son en el Ayurveda? Son tres: el sudor o sveda, la orina o mutra y las heces o purilla. ¿Mm? Entonces, si hay mucho ama, voy a tener en lo que es el sudor, voy a tener mal olor, picazón, dermatitis, en la zona donde se concentre mucha transpiración. En la orina va a ser turbia, oscura, con un olor fuerte, y en las heces va a tener también olor fuerte, van a ser pesadas, pegajosas. ¿Mm? Eso que, entonces, el estado de estas malas nos manifiesta cómo están el ama en nuestro organismo. ¿Mm? Si yo tengo meteorismo, si yo tengo constipación, si yo tengo heces pesadas, hay ama en exceso con respecto al anti. Muy bien, entonces, culminando ya este módulo 3, hemos visto conceptos más que interesantes porque acá ya estamos relacionando alimentos, sabores, cualidades, efectos postdigestivos y actores principales, fuego digestivo y toxinas acumuladas que se las denominan. Todo esto es un rompecabezas que hay que combinar, hay que armarlo bien. ¿Para qué? Para que nuestra nutrición sea la adecuada, ¿sí? Y de esa manera tengamos un buen vehículo, pensamientos claros y emociones en orden, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante para el próximo encuentro que ustedes hagan esta autoevaluación a través de la planilla que yo les di para saber si son Bata, Pita o Kapha como doya principal y también observarse, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Si, por ejemplo, tienen la lengua con un velo en la lengua, si tienen mal olor, mal aliento al levantarse, si las heces son fuertes, son pegajosas, si la orina es de un color turbio, si mi transpiración tiene mucho olor. Cuando uno está en equilibrio, les puedo asegurar que su transpiración no tiene prácticamente olor. Y si predominan los alimentos sádicos, prácticamente la transpiración tampoco tiene olor, ¿no? A veces cuando me invitan a un asado o hago un asado para la familia y consumo mucho carne, uno si transpira siente que hay una diferencia a cuando mantengo el régimen vegetariano u ovo lacto vegetariano, ¿no? Entonces, bueno, es para tener en cuenta. Obviamente el agua. Esto me olvidé decirle. La miel, el agua y el ghee se los denomina apanas. Son los tres alimentos sagrados o reales en el Ayurveda. Los tres son sádvicos, por supuesto, y traen muchos beneficios, ¿eh? Así que eso ténganlo presente. Siempre en casa tiene que haber agua, miel y ghee. Muy bien, chicas, espero que les haya gustado esta tercera clase. Les voy a entregar el link de este video y el PDF material de estudio. Léanlo, vean el video y el jueves que viene nos encontramos para resolver cualquier duda o en el transcurso de la semana a través del grupo en el que están y así nosotros vamos avanzando en el curso de nutrición ayurvédica. Como siempre, los saludo desde aquí, desde Capilla del Monte, de corazón a corazón, namaste. Hasta el próximo encuentro.